Ok, sí, voy a empezar a grabar el tiro, así que registro esto. El asunto de las interpolaciones polinomiales, ¿sí? Nosotros vimos un teorema, ¿sí? Que nos decía que, lo voy a anotar así en palabras bien, bien sueltas, es que si tengo un conjunto de datos de n más 1 puntos, perdón, de n puntos, ¿sí? Que van a ser pares en el plano, x1, y1, hasta xn, yn, ¿sí? Lo que habíamos dicho nosotros es que un único, existe un único polinomio de grado n más 1 que interpola todos los puntos. Sí, este fue un teorema importante que vimos, porque nos permitía después, nosotros ya sabiendo que ese polinomio existe y es único, podíamos empezar a definirlo, ¿sí? Ocupando la matriz de Van der Monde o utilizando los polinomios de Lagrange y ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, hay un detalle importante. Nosotros dijimos que para el caso eh, para el caso de no de interpolaciones, sino que de aproximaciones, vimos la regresión lineal, ¿sí? Que esto qué era, es la recta que minimiza la suma de los cuadrados de los errores con respecto a los datos, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos era tomar el cuadrado de el valor y sub i correspondiente, ¿sí? De los datos, y le restábamos esta recta evaluada en xy. Y después eso lo elevamos al cuadrado y después eso lo sumábamos sobre todos los datos, ¿sí? Y lo que nosotros buscábamos con, con la regresión lineal es que ese valor fuera lo más pequeño posible, ¿sí? Ahora, siguiendo ese mismo método, yo también lo mencioné, uno puede definir lo que son las regresiones cuadráticas, las regresiones cúbicas y así, ¿sí? En el fondo, para los mismos datos, tratar de aproximar ocupando polinomios de mayor grado, ¿sí? Ahora fíjense en este detalle. Si yo junto estos dos resultados, pasa algo bien curioso. Fíjense que si yo tengo un conjunto de n puntos, perdón, de n puntos y voy a tomar n igual a 2, o sea, tengo 2 puntos. El resultado de arriba me dice que existe un único polinomio de grado, perdón, anoté todo esto al revés, disculpen, disculpen, disculpen. Esto efectivamente era n más 1. Ahí sí. Acá polinomio de grado n. Ahí sí, disculpen. Si tengo 2 puntos, ¿sí? Lo que me dice este resultado es que en ese caso n sería 1, así que existe un único polinomio de grado 1 que interpola todos los puntos, ¿sí? Eso quiere decir que por 2 puntos siempre puedo pasar una recta. Eso no es un resultado novedoso, ¿sí? Aquí lo que sí recuerden siempre que teníamos la condición de que los xy tenían que ser todos distintos, ¿sí? Más que nada para poder armar una función. Ahora, si tengo 3 puntos,
puedo encontrar una cuadrática, si tengo 4 puntos, puedo encontrar una cúbica, y así. Eso nos dice el resultado de arriba. Y que, ojo, pasa por todos los puntos. ¿Eso qué significa? Que los errores que se producen son iguales a 0. ¿Sí? Ahora, si me voy al asunto de las regresiones, acá abajo, lo que nosotros hacemos es buscar aquella recta que minimiza la suma de los cuadrados. ¿Sí? Ahora, esa suma de cuadrados, eso es siempre un número mayor o igual a 0. ¿Sí? Así que el menor valor que podría alcanzar eso, en el mejor de los casos, es que esa suma de cuadrados de los errores sea exactamente igual a 0. Y para que eso pase, necesariamente, el polinomio con el que estamos aproximando, que en este caso estamos mencionando la recta solamente, pero si yo pusiera un polinomio de grado mayor, yo tendría que, para llegar a ese mejor caso, yo necesitaría que ese polinomio pase por todos los puntos. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que si yo junto estos dos resultados, juntando ambos, al hacer una regresión de orden n, ¿sí? A un conjunto de datos de n más 1 puntos, lo que se obtiene no es solo una aproximación, es una interpolación polinomial. ¿Sí? Porque aquellos coeficientes que yo voy a tener incógnitos al momento de minimizar esta suma de los errores, ¿sí? Va a haber una combinación de ellos que me va a dar exactamente el polinomio que interpola, porque el polinomio que interpola me da que la suma de esos errores al cuadrado es 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Ahora, ¿cómo uno tendría que hacer una regresión de orden n? ¿Sí? Esto se va a ver bien feo, ¿sí? En principio. Pero lo que tenemos que hacer es minimizar lo siguiente. La suma desde i igual 1 hasta n más 1, o sea, voy sumando sobre todos los datos que tengo, y lo que voy a tener acá va a ser y sub i menos, aquí lo que voy a tener va a ser un polinomio evaluado en xy al cuadrado, donde el polinomio p de x que estoy buscando va a ser algo de la forma a sub 0 más a sub 1 por x más hasta a sub n por x a la n. ¿Sí? A eso me refiero con hacer una regresión de orden n. ¿Sí? Buscar un polinomio de grado n que haga que esto de acá sea lo más pequeño posible. Pero el tema es que, claro, por el teorema que tenemos de la existencia de las interpolaciones, vamos a tener que en realidad este polinomio, si se fijan, yo acá tengo n más 1 incógnitas, lo que voy a tener que hacer es tomar esto de acá, derivarlo con respecto a cada uno de estos coeficientes, con respecto a sub 0, con respecto a sub 1 y así, y hacer que todas esas cosas sean 0. Eso va a dar un sistema de ecuaciones gigante que se puede resolver, ¿sí? Pero va a ser un sistema de ecuaciones bien feo. Entonces la pregunta que surge es ¿cómo puedo ocupar este resultado, que encuentro que es un resultado bastante interesante, que me dice que en realidad obtener la interpolación polinomial es lo mismo que hacer una regresión de orden n al conjunto de n más 1 punto? La pregunta es ¿cómo lo puedo obtener en MATLAB? ¿A alguien se le ocurre? Sin tener que pasar por toda esta cuestión de hacer los cálculos y etcétera, etcétera. Es una función que ya hemos hablado varias veces de ella.
Polyfit, justamente, ¿sí? Porque Polyfit, si miramos la documentación, déjenme buscarla. SmartWorks Polyfit. Déjenme cambiarle la pantallita acá. Aquí está la documentación de Polyfit. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que Polyfit recibe tres entradas, ¿sí? Y que nosotros hasta ahora la hemos ocupado con n igual a 1, ¿sí? Entonces le entregamos los x de nuestros datos, los y de nuestros datos y el n, que es el grado del polinomio que queremos obtener, ¿sí? Hasta ahora lo hemos ocupado principalmente con n igual a 1. Entonces nos dice que entrega los coeficientes de un polinomio p de x de grado n, que es el mejor ajuste para los datos en y, o sea, para los valores de la función, ¿sí? Y dice los coeficientes en P van descendiendo en potencia y el largo de P es n más 1, ¿sí? O sea, tiene todos los coeficientes desde el a sub 0 al a sub n. Esos son los n más 1 coeficientes y están ordenados de esa forma, ¿sí? Como se indica acá. Entonces, claro, el tema es que aquí me habla de el mejor ajuste en el sentido de mínimos cuadrados, ¿sí? ¿Y qué es eso de hacer el ajuste en mínimos cuadrados? Es justamente esto de acá, minimizar esa suma, ¿sí? Así que vamos a dejarlo acá establecido para un conjunto de datos x1, y1 hasta xn más 1, yn más 1. Escribir polyfit de x, y, n entrega la interpolación polinomial, ¿sí? Ya eso es a lo que voy yo con esto de que finalmente es importante la teoría en los métodos numéricos, ¿sí? Porque en ninguna parte en la documentación de Polyfit les va a decir que sirve para hacer interpolaciones polinomiales, ¿sí? Pero uno sabiendo qué es lo que hace Polyfit por debajo, que es minimizar en el sentido de mínimos cuadrados, y sabiendo este teorema que me dice que la interpolación polinomial la puedo encontrar si es que el grado del polinomio es uno menos que la cantidad de datos, eso me permite después juntar esas cosas y concluir que en realidad, dándole un buen uso a Polyfit, puedo obtener la interpolación polinomial que estoy buscando, ¿sí? Así que esto lo vamos a dejar marcadito acá porque les va a servir, ¿sí? Queda claro, ¿cierto? No, no quiero que esta cuestión sea así como que lo pesquen porque yo se los digo nomás, ¿sí? De verdad me interesa que entiendan el por qué esto está bien justificado. Bacán. Entonces esto ya es, como les decía, es un poco más de ingeniería, ¿sí? Es más de entender la esencia de la herramienta, ¿sí? Más que saber usar la herramienta en sí, es entender lo que hace la herramienta para poder después adaptarla para otro uso, ¿sí? Eso, para que lo tengan súper presente, ¿ya? Ah, bacán, bacán, ya lo habían usado así, espectacular, ¿sí? Pero no un uso directo, a eso es lo que voy, ¿sí? Es un uso que cuando uno entiende qué es lo que hace la función, en realidad, uno la puede adaptar, ¿sí? Bacán.
Sigamos entonces. Habíamos quedado, yo creo que estaban medio chatos con la clase anterior, sí, lo entiendo, teníamos que pasar por eso, lamentablemente. Cuando estábamos viendo el asunto de los splines cúbicos, sí, y vimos varias cosas, o sea, vimos que finalmente estábamos buscando en un mallado en el eje X, lo que queríamos hacer era en cada uno de esos intervalos encontrar polinomios de grado 3, ¿sí? ¿Y qué tenían que cumplir estos polinomios de grado 3? Tenían que cumplir que al juntarlos todos, eh, lo resultante fuese una función de clase C2, ¿sí? Quiere decir que hasta su segunda derivada existe y es continua. Y el único problema donde se puede dar eso es en donde se juntan dos intervalos adyacentes, ¿sí? Porque en el resto, en los interiores de los intervalos, ahí las funciones, como son polinomios de grado 3, son funciones de clase C2, así que no hay ningún problema. Entonces, lo único que teníamos que primero asegurar era, de cierta forma, la continuidad de la segunda derivada. Y después de eso teníamos que estudiar también qué pasaba con las primeras derivadas, ¿sí? Para que resultaran ser continuas también. Y eso al final nos termina dando la continuidad de la función y todo lo que se necesita, ¿sí? Y habíamos llegado a un par de expresiones, ¿sí? Que se veían bien feas, pero que después de un poco de álgebra se reduce a lo siguiente. Entonces vamos a poner, volviendo a las splines cúbicas. Teníamos que f sub i era el valor de la spline cúbica en xy. H sub i lo habíamos definido como xy menos xy menos 1. A ver, déjenme chequear eso porque no se me hayan corrido los índices. Sí, está bien. Y habíamos dicho que m sub i, es que creo que muchas veces la clase anterior nos apareció el hi más 1, por eso nos queda como xy más 1 menos xy. ¿Sí? A ver, déjenme chequear, ¿sí? Lo puedo ver aquí mismo. Vamos a guardar esto. Esto es... tengo todo desordenado acá. A ver, denme un segundo. Ah, no encuentro la carpeta. Denme un segundo. Acá está. Salvar. Pero mejor confirmar. Entonces, debería ser este. No, mentira, no es este. Otra cosa que no quiero. Este, de acá, perdón. Este es. Acá, sí. Claro, dije HI más 1 era XI más 1 menos X. Sí, así que está bien. ¿Sí? Si corro los índices uno para atrás, me queda lo que anoté recién. Ok. Y MI lo habíamos definido como el valor de la segunda derivada. La segunda derivada de la spline en XY. Sí, esas eran las definiciones que habíamos tomado. También teníamos el M minúscula sub i, que tenía que ver con el valor de la primera derivada del spline en xy también. ¿Sí? Pero ese no lo vamos a ocupar ahora, ¿sí? Porque ese finalmente queda implícito de cierta forma. Entonces, estos son los datos que vamos a ocupar. Si consideramos mu sub i, aquí vamos a empezar a meter más notación. Mu sub i igual a hi partido en hi más hi más 1,
Y lambda i igual a hi más 1 partido en hi más hi más 1. Fíjense que los denominadores son los mismos, lo único que cambia son los numeradores, ¿sí? Y de hecho cambian de una forma bien particular, ¿sí? Fíjense que si yo tomo mu sub i y lo sumo con lambda sub i, me da exactamente 1, ¿sí? O sea, un primer detalle, ¿sí? Son dos números que si bien tienen una definición específica, una característica importante que tienen es que ellos dos suman 1 siempre, ¿sí? Entonces, si consideramos esos dos i, vamos a tomar d sub i, que va a ser 6 partido en hi más 1, y todo eso multiplicado por lo siguiente, va a ser fi más 1 menos fi dividido en hi más 1 menos fi menos 1 partido en hi, ¿sí? Si se fijan estas dos cositas que estoy tomando acá, eh, en principio son dos fracciones que se ven como parecidas, ¿sí? Como que en realidad este de aquí es lo mismo que está acá, pero con los índices corridos, con el i corrido 1 para atrás, ¿sí? Acá el i más 1 se convierte en i, acá el i en i menos 1 y el i más 1 de acá en i, ¿sí? Ahora, esto de acá pareciera ser una cuestión medio antojadiza y que en realidad, claro, aparece si es que aparece cada vez que yo empiezo a trabajar los sistemas de ecuaciones anteriores, ¿sí? Y los sistemas de ecuaciones anteriores que vimos en la última clase termina apareciendo este término en alguna parte. Ahora les voy a mostrar cómo queda la ecuación finalmente, ahora con todas estas definiciones que estoy poniendo acá entre medio. Eh, pero estas dos cositas de acá, de hecho ustedes ya las deberían conocer, las deberían poder identificar considerando las definiciones que están arriba, ¿sí? Fíjense que esto de acá es el valor de la spline en i más 1 y esto es el valor de la spline en xy. ¿Sí? Estoy restando los valores sucesivos de la función y lo estoy dividiendo por esto, que va a ser xy más 1 menos xy. Estoy tomando una derivada discreta acá, ¿sí? En el punto xy. Y esto de acá es la misma derivada discreta en el punto xy menos 1. ¿Sí? Entonces estoy de cierta forma como comparando esas dos. Y después, esos dos valores que son de las derivadas en puntos consecutivos, las estoy dividiendo por esta suma de acá, ¿sí? Y fíjense que en realidad esto es como, este 6 lo puedo ver como 3 por 2, entonces en realidad como que es como si estuviera dividiendo por el promedio, como si estuviera multiplicando por 3 acá, y esto de aquí es como el promedio dado vuelta de los tamaños de dos intervalos sucesivos. Entonces, de cierta forma, esto de acá como que se corresponde de manera como discreta con la segunda derivada de la spline. Es como aproximadamente la segunda, aproximadamente 3 veces la segunda derivada del spline, ¿sí? Así, muy a grandes rasgos, ¿sí? Como una derivada discreta bien rara, ¿sí? Pero claro, si analizan eso, le pueden dar una vuelta después, pero eso es más o menos lo que está acá, o sea, no es una cuestión así como que por el hecho de estar trabajando el problema me termina saliendo una cuestión completamente no relacionada con lo anterior, ¿sí? En realidad esto se asocia muy directamente a, al valor m sub i. No es exactamente igual, pero se parece, ¿sí? Y tanto es lo que se parece, que es lo que pasa lo siguiente. Eh, entonces, yo les dije que esto, recuerden esto yo les dije es aproximadamente 3 veces por la segunda derivada de la spline en xy, ¿sí? Así como al ojo, ¿sí? Entonces, si consideramos todas esas definiciones, obtendremos, dime,
Porque esta fracción de acá, voy a anotarlo aquí, esto de aquí lo puedo ver como 3 por 1 partido en HI más HI más 1 partido en 2. ¿Sí? Y acá estoy tomando, digamos, el ancho de un intervalo, el ancho del intervalo siguiente, y lo estoy dividiendo por 2. Entonces es como si fuera un ancho de intervalo, así como a grandes rasgos. ¿Sí? Entonces acá lo que hice fue, tomé lo que era una aproximación de la primera derivada en un punto, le resté la aproximación en otro punto, y después lo dividí, entre comillas, por el largo del intervalo. Y por eso me quedó este 3 dando vuelta. ¿Sí? No sé si se entiende. ¿Sí? Es una cuestión así muy al vuelo, es muy de aproximación nomás. Ya, entonces, obtendremos de las ecuaciones de la clase anterior. Sí, no voy a hacer todo el desarrollo porque eso ya sería demasiado fome. Pero es álgebra, es mover términos para todos lados nomás. Obtendremos de la clase, de las ecuaciones de la clase anterior las que se conocen como ecuaciones de M continuidad. ¿Sí? Y estas me van a decir que mu sub i por mi menos 1 más 2mi más lambda i por mi más 1 es igual a d sub i cada vez que i está entre 1 y n menos 1. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que mis puntos x y y están todos súper super juntitos. Sí, tengo muchos puntos, pero están todos bien juntitos. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que las segundas derivadas de la spline, que son estos m, también van a ser números muy parecidos. ¿Sí? Porque la función es continua, estoy pidiendo, yo quiero que esa segunda derivada sea continua, entonces si estoy en puntos muy cercanos, los valores de la función tienen que ser muy parecidos también. Entonces yo podría pensar que estas tres cosas valen m, ¿sí? Un valor, m, así aproximadamente. Son los tres aproximadamente iguales a un número fijo m. Y fíjense que acá lo que voy a tener es que uno lo voy a estar multiplicando por 2 y los otros dos los voy a estar multiplicando por estos dos numeritos, mu sub i y lambda i, que yo les dije que sumaban 1. Entonces, a grandes rasgos, lo que tengo acá a la izquierda va a ser 3 veces la segunda derivada del spline en el punto xy. A grandes rasgos. ¿Sí? Muy en aproximación. Cuando tengo muchos puntos, esa cosa es casi cierta. ¿Sí? La diferencia es muy pequeña. Y lo que tengo al otro lado es justamente eso, ¿no? O sea, también se parecía a eso. ¿Sí? Entonces, en realidad, eh, es interesante ver estas relaciones que se van dando en estas ecuaciones, que finalmente no son ecuaciones con símbolos que están dando vueltas por todos lados, sino que al final hay una relación más profunda dentro de todo esto. ¿Sí? En esencia, aquí a la izquierda lo que estamos haciendo es aproximar y estudiar las segundas derivadas del spline con un método, y acá a la derecha las estamos estudiando con otro método. Y lo que yo voy a pedir es que esos métodos me den el mismo resultado. Eso es lo que se está pidiendo esencialmente con esta, o eso es lo que me están diciendo esta ecuación. ¿Sí? ¿Se cacha? Bacán. ¿Sí? No me quiero quedar con esto de tirarles fórmulas nomás. ¿Sí? La idea es que se vaya entendiendo qué va pasando con estas fórmulas por debajo también. Ahora, observación importante acá. Recordemos que
M sub I está definida para I igual 1 hasta, perdón, I igual 0 hasta N. Es decir, tenemos N más 1 incógnitas en el sistema de ecuaciones anterior. Por otra parte, obtuvimos solamente N-1 ecuaciones. ¿Sí? Así que si yo trato de resolver este sistema de ecuaciones, siempre me van a quedar variables libres. No voy a encontrar solución única. Y eso es complicado. ¿Sí? Yo quiero obtener una solución de este sistema. ¿Sí? Y otra cosa importante. ¿Sí? Fíjense que en estas ecuaciones de acá, las ecuaciones de M continuidad, las incógnitas son las M, ¿sí? Pero tengo estas otras constantes acá dando vueltas, mu sub i, lambda sub i y d sub i. ¿Sí? Fíjense que esos de ahí, eso no es ningún problema, porque ellos están definidos en términos de los h sub i, que nacen de los valores de los x sub i, así que eso yo los conozco, son parte de mis datos. Así que mu sub i, lambda sub i están fijos, ¿sí? En el contexto del problema donde esté trabajando. Mientras que d sub i pasa más o menos lo mismo, porque los hi son los mismos, xi menos 1, así que esos los conozco. Y los fi, acá nosotros dijimos que son los valores de la spline en los puntos x, en los nodos. Que en principio no los conozco, porque la spline es mi incógnita. Pero lo que yo voy a querer es que la spline pase por los y sub i de mis datos. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto es para, si mi set de datos yo lo tengo escrito como puntos que son de la forma x sub i, y sub i. Esto de acá corresponde a y sub i más 1, y sub i, y sub i, y sub i menos 1. ¿Sí? Así que tanto mu sub i como lambda sub i y d sub i son todos valores conocidos. ¿Sí? Una vez yo tengo mi set de datos, todos esos valores de ahí son conocidos. Por lo tanto, esta ecuación efectivamente tiene solamente como incógnita a los valores de m. Ahora, el detalle este de acá abajo. Tengo n más 1 incógnita y tengo solamente n menos 1 ecuaciones. Así que necesitamos hacer algo, necesitamos encontrar alguna otra ecuación que nos permita concluir acá. Ahora, fíjense que en realidad todas estas ecuaciones surgieron del hecho de decir, perfecto, yo lo que estoy necesitando es que mi función que yo me arme, lo que estoy asegurando con todo esto, es que va a ser 2 veces diferenciable en el intervalo y que en los puntos donde se encuentran los intervalos consecutivos, digamos, el pegado de las funciones se hace de manera correcta, ¿sí? Manteniendo la diferenciabilidad. ¿Y por qué me está faltando información? Es porque esencialmente también tengo los valores de m, ¿sí? Tengo los valores de m0 y mn, que son los valores en los extremos del intervalo. Que ahí no tengo nada que preocuparme de diferenciabilidad ni de continuidad de la derivada, porque son puntos que están en las orillas de los intervalos. Entonces son esos dos los que me están quedando volando. ¿Sí? Y esos dos tengo que ver cómo repararlos de alguna forma. Y el tema es que no tengo ninguna restricción sobre ello. ¿Sí? Digamos, las segundas derivadas en esos dos puntos, ¿sí? Como vengo llegando desde la derecha en uno de los intervalos, en uno de los extremos, y cómo vengo llegando por la izquierda en el otro extremo, no tengo ninguna restricción sobre eso. ¿Sí? Entonces, en teoría, yo podría poner cualquier cosa para esos dos valores de M0 y MN, y esta cuestión funcionaría igual. ¿Sí? Pero vamos a ser un poco más rigurosos. ¿Sí? Y vamos a hacer lo que se suele hacer en este tipo de casos. De manera artificial, entonces, ahora, usualmente, esto se soluciona
de manera artificial. Imponiendo que 2m0 más lambda 0 por m1 sea igual a d sub 0 y mu sub n por mn menos 1 más 2mn igual a d sub n, donde lambda 0 es mayor o igual a 0, mu sub n es menor o igual a 1, y d sub 0 y d sub n en R se fijan a priori. ¿Sí? Les doy un valor que cumpla esas restricciones, cualquiera. ¿Por qué esto es un arreglo artificial? Bueno, ya lo dije, porque en realidad no tengo ninguna restricción. Podría poner cualquier cosa. Pero lo hacemos de esta forma porque mantiene la tendencia de lo de acá arriba. ¿Sí? Fíjense que en esta ecuación de acá arriba, si yo tomo i igual 0, acá a la derecha me queda d0, acá me queda lambda 0 por m1, acá me queda 2m0, y acá es donde tengo problemas, porque acá me queda el mu 0 por m sub menos 1. ¿Sí? Entonces, para hacer el arreglo, lo que uno dice, ya, filo, eso no está definido, así que lo saco y me quedo con el resto. Y nos queda esta ecuación de acá. ¿Sí? Si hago lo mismo con i igual a n acá arriba, va a pasar más o menos lo mismo, donde lo que va a quedar indefinido ahora va a ser esta última parte de acá, porque me va a quedar m sub n más 1, y eso no está definido tampoco. Así que lo saco y me quedo con el resto y me queda la ecuación de acá abajo a la derecha. ¿Sí? Ahora, sigo teniendo problemas, porque si yo me voy a estas definiciones de acá arriba, así que no lo anoté, debería anotarlo, esto es válido para i entre 1 y n, menos 1, perdón, entre 1 y n menos 1. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas de acá, el mu sub i, el lambda i y el d sub i, no están definidos para el subíndice 0 ni para el subíndice n. Y acá lo estoy ocupando. Entonces, por lo tanto, por eso digo acá, voy a tomar lambda 0 mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque, perdón, y aquí me faltó un detalle. En realidad tenía que ser así. Voy a anotar de nuevo eso, disculpen. Donde lambda 0 y d sub n, perdón, y mu sub n, ambos, están entre 0 y 1. Y estos otros valores de 0 y de n son algún número real. ¿Sí? Y digo acá, se fijan a priori. ¿Sí? Que son en esencia estos valores de acá. Por eso yo digo que estén entre 0 y 1, porque si yo miro todos los otros mu sub i, todos los otros lambda i, estos números siempre están entre 0 y 1. ¿Sí? Los d sub i toman cualquier valor real, están asociados con 3 veces la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, dependiendo del valor que yo ponga ahí, en estos dos, va a ser cómo va a llegar la segunda derivada en los extremos del intervalo cuando yo termine de armar mi spline. ¿Sí? Ahora, aquí en realidad uno podría poner cualquier cosa. ¿Sí? Y los pongo entre 0 y 1 porque pasa lo mismo que arriba. ¿Sí? No hay una regla general para hacerlo. ¿Sí? No hay una regla general. Pero el tema es que al hacer esta escritura, y voy a ponerlo de esta forma, usando la convención anterior, obtenemos el sistema en forma matricial siguiente.
vamos a tener acá una matriz bien grande. Va a tener 2, mu1, 0, y después sigue con puro 0 hacia abajo en esa primera columna. Después aquí va a tener lambda 0, 2, mu2, 0, y va a seguir así. Y el tema es que aquí en esta diagonal, en la diagonal principal de esta matriz, esta va a ser una matriz cuadrada, va a tener puros 2. Aquí va a seguir bajando hasta que va a tener por aquí mu n menos 1, mu n. Y acá va a terminar en esta fila acá con un lambda n menos 1, 0, y hacia arriba puros 0, y acá puros 0 para allá también. ¿Sí? Eso me va a quedar multiplicado por este vector de incógnitas que tiene desde m0 hasta mn. Y esto termina siendo igual a este vector que tiene los valores de d sub 0 hasta d sub n. Noten este detalle. Esta matriz es lo que se conoce como una matriz tridiagonal, ¿sí? Es una matriz cuadrada. En su diagonal siempre va a tener puros números 2. Así que, bien, eso es bonito cuando eso pasa. ¿Sí? Ya tengo eso de ahí. ¿Cómo puedo implementar esa matriz en MATLAB? ¿Alguna idea? Una matriz que sea diagonal, directamente. De una forma súper simple. Puedo definir, voy a anotarlo por acá abajo, todos esos detalles de programación. A, diag. Exactamente. Diag. Y lo que tengo que poner acá en diag es ponerle un vector. Le tengo que indicar un vector, ¿sí? Que tenga la cantidad de elementos que necesito en la diagonal. Si es una matriz de n por n, tengo que ponerle un vector de tamaño n adentro que me indique los elementos que van en esa diagonal, ¿sí? Y ponerlos digamos, en la posición, ¿sí? Después los va a poner en el orden que corresponde, ¿sí? Entonces, en este caso, podría poner diag de 2 por ones de 1, n más 1, ¿sí? Porque esta matriz tiene que ser de n más 1 por n más 1. ¿Sí? Esto lo que hace, esto me construye un vector de una fila y n más 1 columnas, ¿sí? Que tiene puros unos. Después todos esos unos los multiplico por 2, así que tengo un vector con puros 2, y después eso lo convierto en una matriz diagonal. Y me va a quedar solamente la diagonal del medio. Ojo. ¿Ya? Ahora, después tenemos en la subdiagonal y en la superdiagonal, tenemos los valores ordenaditos de los mu y los lambda, ¿sí? Pero ojo acá, los mu van todos bien desde el 1 hasta el n-1, hasta ahí están súper bien definidos, y acá abajo vamos a tener al final, esto va en la diagonal, ¿sí? Por si acaso, me quedo medio corrido. De hecho lo voy a arreglar para que se note bien. Esto debería estar por acá, mu n-1, ahí sí. Esos van en la diagonal, y hasta el n-1 están todos bien definidos. El mu n hay que definirlo a mano, ¿sí? Lo mismo pasa con los lambda. Hasta acá, hasta el n-1, todo bien, y si me voy devolviendo, hasta el lambda 1 voy a estar bien, pero el lambda 0 es de los que va definido a mano, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, si yo quiero definir una matriz que va a ser esta misma, pero que tenga puros ceros, excepto en la diagonal que está acá arriba, donde van los lambda, y que el resto sean puros ceros. ¿Cómo lo harían? ¿Le ocurre alguna forma sencilla de hacerlo? Hacer la matriz de cero y sumarle. Sí, esa es una forma, pasando por un for. eh, Pasando por un for y rellenando los datos. Sí, esa es una forma. Es la forma más
Es la primera forma que a uno se le ocurre, ¿sí? Y está bien, eso funciona. Pero hay un comando que les va a facilitar la vida. Nuevamente el comando diag. ¿Sí? Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a poner diag y acá voy a poner el vector que tiene lambda 0, lambda 1 y así hasta lambda n-1. ¿Sí? Fíjense que este es un vector de tamaño n, tiene n elementos. ¿Sí? Entonces, si yo cerrara acá, esto me va a armar una matriz de n por n, y no es lo que yo quiero. ¿Sí? Me va a armar una matriz de n por n que tiene estos elementos en la diagonal, y no eso es lo que yo necesito. ¿Sí? Pero si yo le pongo acá un 1, esto lo que hace es ponerme estos elementos, pero no en la diagonal, sino que en la diagonal que está justo encima. ¿Sí? Y como acá hay n y lo estoy poniendo en la diagonal que está justo encima, esto me va a armar una matriz de n más 1 por n más 1. ¿Sí? Y en realidad acá yo puedo poner otro número, puedo poner un 2, un 3, y lo que va a hacer es correr cada vez más arriba los elementos que yo vaya diciendo. ¿Sí? No los va a poner en la diagonal principal, sino que las va a poner en las diagonales secundarias, hacia arriba. ¿Sí? Dependiendo, ese desplazamiento que hay hacia arriba va a depender del número que yo ponga acá. Y ahora, la misma pregunta, ¿qué pasa si quiero armar la matriz que tiene solamente ceros y tiene a los mu allá abajo? Siguiendo esta misma idea, ¿se le ocurre cómo podría completar este comando? Lo mismo con -1, exactamente. Mu n, -1. ¿Sí? Entonces estas son tres matrices que se generan así, de n más 1 por n más 1. ¿Sí? Y la matriz del sistema es A más B más C. ¿Sí? Después sumo esas tres matrices y listo, ahí ya tengo el resultado. ¿Sí? Entonces eso fue como un crash course en cómo armar esa matriz. ¿Sí? Ocupando estas facilidades que me da MATLAB. ¿Sí? Si bien alguien mencionó por ahí esto de ir crear una matriz de puros ceros e ir poniendo los elementos, eso también es completamente válido. ¿Sí? Pero muchas veces esto podría conllevar a tiempos de ejecución muy largos. ¿Sí? Porque si trato de hacer eso con una matriz que va a terminar siendo de 100%, eh, ir elemento por elemento reemplazando puede ser muy lento. ¿Sí? En cambio, este comando hace la misma pega, pero lo hace más rápido. Está implementado de manera más eficiente. ¿Sí? Pero funciona. ¿Sí? Lo otro igual funciona, no digo que no funcione. ¿Sí? Eso. Ahora, hay algunos casos específicos que suele ocurrir. ¿Sí? Por ahora nuestros datos, nosotros tenemos en el eje X, tenemos, bueno, en el plano tenemos estos puntos X y Y que yo quiero aproximar que yo quiero interpolar con un spline. ¿Sí? Pero en esencia los X, Y, entre ellos pueden estar a distintas distancias sucesivamente, ¿sí? Como que no están, no están separados de manera uniforme, ¿sí? Y eso hace aparecer estos valores lambdas, los lambda y los mu, ¿sí? Pero ahí uno después se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si es que estuviesen uniformemente distribuidos? ¿Sí? Como por ejemplo lo que pasaba en la tarea 1 con los datos de tensión versus deformación, que ahí las deformaciones iban aumentando de manera X espaciada, ¿sí? Bueno, ahí lo que ocurre es que si yo vuelvo acá a las ecuaciones, si se fijan, si, si los HI son todos iguales y son iguales a un H fijo, los mu i y los lambda i valen todos lo mismo y valen todo un medio. ¿Sí? Así que eso deja la matriz de acá bastante más ordenada porque tiene puros dos entre medio, los mu y los lambda que conozco valen todo un medio, y me faltaría ver qué valor le doy a lambda 0 y a mu n.
y ya que todos son un medio, le puedo poner un medio también, o sea, no hay ningún riesgo con eso. Sí, cumple con las restricciones que yo dije acá arriba. ¿Sí? Entonces ahí le podemos dar una forma más, incluso más uniforme a esta matriz de acá. ¿Sí? Y bueno, los valores de esto, los de sub i, no hay una regla específica para poder ponerle un valor ahí, ¿sí? Porque en esencia tiene que ver con qué valor le quiero dar a la spline en su segunda derivada en los extremos. ¿Sí? Y eso es más o menos a gusto del usuario. ¿Sí? Quizá quiero que los dos sean iguales, ¿sí? Porque si hago eso, después lo que podría hacer es extender todo esto como una función periódica. ¿Sí? Eh, y cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces como que eh, o que uno sea el negativo del otro, cosas de ese estilo, ¿sí? Como que permiten ir un poco más allá, ¿sí? En el trabajo de la spline, ¿sí? Muchas veces se habla de la spline con bordes fijos y con bordes libres, ¿sí? Bordes fijos quiere decir que en realidad la función que yo saco en este intervalo, lo que en realidad quiero es que se repita siempre, ¿sí? Que sea una función periódica, entonces ahí voy a tener que poner una condición para que esas dos pendientes de los extremos también coincidan, ¿sí? Eh, pero eso también tiene que tener la condición extra de que también necesito que los valores de la spline también sean iguales, ¿sí? Pero se puede lograr, ¿sí? Hay casos que se puede hacer, ¿sí? Perfecto. ¿Y cómo concluimos? ¿Sí? Porque finalmente ya tenemos todas estas definiciones y tengo cómo despejar estos m, ¿sí? Pero si recordamos nosotros, vamos a volver de nuevo a lo de la clase anterior, ¿sí? Ya tenemos la forma de despejar los m en términos de los datos del problema, ¿sí? Y volvemos aquí, que hubo un momento que dijimos lo siguiente, esto de acá. ¿Sí? Dijimos que haciendo un poquito de manejo de cálculo, ¿sí? La spline cúbica termina teniendo esta fórmula, ¿sí? Donde fíjense que ahora yo conozco los h, conozco los m, y estas dos constantes que están acá dependen solamente de los f, que también los conozco, y de m, y de h. ¿Sí? O sea, ahora dependo de puras cosas conocidas. O sea, ahora el resto es una vez que encuentro la solución de todo lo anterior, la solución del sistema anterior, la reemplazo acá y voy a tener mi spline cúbica. ¿Sí? Voy a tener lo que vale la spline en cada uno de los intervalos. ¿Sí? Después para graficarla lo que hago es graficar en cada uno de los intervalos la cúbica correspondiente y eso me va a dar la función completa que necesito. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, aquí. Entonces, resolviendo este sistema, obtenemos finalmente los valores de m sub i que necesitábamos para construir las funciones cúbicas en cada intervalo de la forma xi más 1. Y por consiguiente, ¿sí? Porque después que tengo todo eso listo, la spline es solamente juntar todas esas cosas, ponerla una al lado de la otra, ¿sí? Y por consiguiente, la spline cúbica. Entonces, en términos de MATLAB, déjenme compartirles pantalla.
Ok, ahí estamos, creo. Sí. Ya entonces MATLAB tiene esta función, la función spline, ¿sí? Y que lo que hace, dice que la función S igual a spline de x y xq, dice, entrega un vector de valores interpolados S que se corresponden con los puntos indicados en XQ, ¿sí? Entonces, aquí en XQ, eh, yo lo que pongo es los XQ eh, que yo quiero graficar, ¿sí? Finalmente. Y los X y el Y son los datos que yo tengo. ¿Sí? Estos son los X e Y, son dos vectores que tienen el mismo largo que corresponden al set de datos que yo quiero interpolar. ¿Sí? XQ van a ser los puntos donde yo voy a querer evaluar después el resultado de este spline. Ya voy a tener la función, MATLAB va a obtener la función y yo le voy a decir, ya, bueno, ahora en estos XQ que van a ser, no sé, puede ser el intervalo 0,1, X espaciado a distancia 0,01, ¿sí? Entonces tengo muchos puntitos. Y lo que va a retornar acá en ese va a ser los valores que toma esta función spline, esta spline en dichos puntos. Entonces eso es después para graficarlo netamente, ¿sí? O para obtener los valores, si es que necesito calcular algún valor por ahí entre medio, no sé, ¿sí? Podría ser que XQ sea un puro número, ¿sí? Una matriz con un número nomás, ¿sí? Con un 1. Entonces lo que me va a entregar ese va a ser el valor de la spline en 1, ¿sí? Eh, Ahora, una cuestión que yo no tengo clara acá es cuál es el tratamiento que hace esta función internamente para estos valores que daban como al aire, ¿sí? Estos que uno tenía que ponerle valores a mano para poder resolver el sistema, ¿sí? Quizá MATLAB lo hace con otro método distinto, donde hay alguna regla específica con la cual hacer los cambios, ¿sí? Pero en esencia eso es lo que pasa. Ah, miren, acá por ejemplo, de hecho aquí dice, interpolación de spline con pendientes específicas en los puntos de fin. ¿Sí? Entonces aquí habla un poco de eso. ¿Sí? O sea, aquí se le puede poner, aquí le dice que la pendiente del spline en el inicio y en el fin tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, cuando grafica, esto llega con pendiente 0 acá y con pendiente 0 acá a la derecha. ¿Sí? Y acá hay mucha más información, acá hay una spline de datos angulares y distintas cosas. ¿Sí? Aquí hay mucho donde entretenerse, ¿sí? Se pueden ver varias cositas. ¿Sí? Aquí hay algunas comparaciones con algunas funciones que están predefinidas y etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo quería, aquí de hecho se nota un poco. Fíjense que aquí estos puntos, fíjense que toma X igual a estos valores de acá, ¿sí? Y define los Y como el seno de esos X, ¿sí? Son estos puntitos que están marcados con círculos. Esos son los datos que están tomando acá, ¿sí? Están tomando un set de datos que provienen de la función seno, ¿sí? Y después lo que hace es equiespaciar el intervalo 0,10 con distancia 0,25 y obtiene los valores de la spline en esa malla para los datos X e Y, ¿sí? Para los puntitos que están marcados en el gráfico y después está todo graficado, los X y Y con circulitos y la función, la spline que se obtiene está graficada con la línea, ¿sí? Y acá hay un detalle importante. Fíjense que, por ejemplo, aquí la función vale -1, ¿sí? La spline que calculó, ¿sí? Como que llega justo ahí al -1. Quizás se pasa un poquito para abajo, no estoy seguro, ¿sí? Ya, pero eso está bien, ¿sí? O sea, es algo que pasa con la función seno, ¿sí? De hecho, en 3 pi cuarto, ¿sí? Y está más o menos ahí en los 3 pi cuarto este valor, ¿sí? Está cerca del 5, pasado el 4,5, está como 4,75, así que está como correcto. Pero hay un detalle que yo así a la primera noté gráficamente. Fíjense aquí arriba, cuando llega acá arriba, la spline no alcanza a llegar al 1, llega hasta un poquito antes.
Lo mismo pasa en esta cúspide, también llega hasta antes del 1. Y si se fijan, esta cúspide es más baja que la de la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que esta interpolación, si bien pasa exactamente por los puntos, ¿sí? Y que esos puntos provenían de la función seno, al interpolar igual hay errores que se están produciendo. ¿Sí? El asunto es que hay uno es cuando entra a cuantificar esos errores. ¿Sí? Entonces, en realidad, en la tarea, gran parte del trabajo va a ser eso. ¿Sí? Va a ser jugar con datos que no van a ser mediciones específicas, sino que van a provenir de una función, de una evaluación de una función, y van a tener que estudiar distintos métodos de aproximación e interpolación. ¿Sí? Y dentro de eso van a tener que ocupar, por ejemplo, esta spline que está acá, como también calcularla directamente con el sistema de ecuaciones que definimos. ¿Sí? Van a tener que hacer lo mismo con las aproximaciones polinomiales, hacerla, como les dije, ahora con Polyfit, y ver qué pasa si lo hacen directamente ocupando la matriz de Van der Monde, que yo les había mencionado que esa matriz es media complicada porque de repente al invertirla genera problemas. ¿Sí? Y eso es lo que les voy a pedir, que finalmente ustedes vayan analizando los errores que se producen ahí, en la parte del spline que programen ustedes y que vayan jugando un poquito con los valores de lambda 0 y mu n, de 0 y de n, que los tienen que definir a mano, y que puedan ver al menos gráficamente qué cambios producen las modificaciones de esos valores, al menos en el gráfico del resultado. Sí, esa sería más o menos la idea de lo que van a tener que hacer ahora en la tarea 2, ¿sí? Que les voy a publicar el enunciado hoy día. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna consulta con esto último, con lo que les acabo de mencionar de la tarea, o simplemente con la materia que vimos hoy día. ¿Sí? No alcancé a introducir lo de integración numérica, pero está bien, estamos bien. Bueno, entonces si no hay consultas, lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana. Ahí cualquier cosa nos estamos comunicando. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.